¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta tercera parte acerca de la democracia. Y bueno, en los dos primeros videos lanzamos por ahí algunas ideas y en este final me gustaría aterrizarlas y poder hacer una defensa mejor de lo que yo creo que como tal debemos considerar acerca de la democracia. Hablamos ya de sus vicios, hablamos del componente importante de la supremacía de la ley y bueno, como tal podemos decir que la forma de gobierno más común a lo largo de la historia pues ha sido la monarquía. De hecho, la Enciclopedia de Columbia lo define de la siguiente manera: la monarquía ha existido desde el inicio de la humanidad y a menudo ha sido establecida en periodos de amenaza exterior o crisis internas, porque facilitaba una concentración más eficiente del poder que la aristocracia o la democracia, que tendían a difundir el poder. Y asimismo añade lo siguiente: forma de gobierno en la cual la soberanía reside en una sola persona, cuyo derecho a gobernar es generalmente hereditario y que permanece en su puesto de forma vitalicia. El poder de este soberano puede variar desde el absoluto hasta el que está fuertemente limitado por la costumbre o la tradición. Es decir, el poder podemos ver que es como una mano extendida es la democracia, una mano como tal cerrada es la monarquía, y esta ha sido pues la más popular. Y la monarquía en su momento tuvo cierto funcionamiento a varios elementos. El primero, la ignorancia de las masas, es decir, cuando tú tienes una gran masa ignorante, pues es muy fácil que una persona las pueda manipular. Otra, como tal, los poderes represivos de los monarcas, todo sumado a ideales de una rancia tradición que mantenía a los súbditos con la idea de que los reyes poseían derechos divinos o eran descendientes de seres celestiales. Incluso en la Francia medieval existía la idea de que la mejor manera de probar si alguien tenía sangre de rey era echarlo a los leones hambrientos, ya que estos últimos no se atreverían a atacar a un legítimo rey. Cosa que, ojo, desde mi punto de vista parece maravillosa. Echemos a los leones hambrientos a todo aquel que presuma tener sangre real. Es sarcasmo, digo, no creo que no lo vayan a tomar muy en serio, pero sí, digo, si alguien se cree rey o se cree monarca o defiende estas ideas, pues bueno, hagamos la prueba, ¿verdad? Si como tal los leones hambrientos no se lo comen. Y bueno, como tal ya se ha comprobado que no existe como tal una raza especial, no hay una raza superior. Realmente nuestro exterior solamente está determinado por el 2% de nuestros genes. O sea, es decir, tú ves una persona, no sé, blanca, negra, amarilla, azul, lo que tú quieras. Esa persona, lo que tú ves es a lo mucho un 2% de lo que es. O sea, realmente como tal no hay como tal una raza superior o que descienda de seres semidivinos. Se ha comprobado que eso es una completa tontería. De hecho, ya tenemos un video tocando el tema de la teoría crítica de la raza con mi amigo Edgar Sala. Ahí lo puedes ver si te gusta el tema. Y bueno, retomando el tema, podemos entender que la monarquía tenía pros y contras. O sea, algo positivo era que una decisión se podía tomar rápidamente. Lo negativo era que las decisiones podían ser tomadas rápidamente, ya que dependían del capricho del monarca y sus allegados, además de los típicos vicios de las monarquías que, bueno, lo cierto es de que estuvieron repitiendo una y otra vez, desde niños mimados ajenos a la realidad que les rodeaba, hasta sanguinarios depravados, pasando por oligarquías codiciosas y pendencieras. Tenemos 6000 años de lo mismo prácticamente. O sea, es decir, lo bueno es de que cuando había que tomar una decisión rápida, se tomaba, pero para tomar una mala decisión rápida también se tomaba. Es decir, hay algo positivo de que una buena acción se puede tomar de una manera muy, muy rápida, pero en cambio, cuando se va a tomar una mala, ¿qué? ¿Sí? O sea, hay que considerar esto. Y también, ¿qué pasa si la persona que va a gobernar no es apta? ¿A quién recurres? Y en muchos de los casos el monarca, como tal, no poseía el poder absoluto. O él creía que lo poseía, pero realmente era manipulado por un grupito de aduladores. Recuerde que siempre un tonto encontrará otro más tonto que lo adule, ¿sí? Entonces tenemos 6000 años de lo mismo. Hubo reyes virtuosos y los hubo reyes buenos que hicieron el bien, pero seamos sinceros, la gran mayoría pues realmente solo pensaron en sus beneficios, solamente pensaron en lo que les convenía. A esto se sumaba que la gran masa era ignorante, la gran masa estaba convencida de que el rey poseía derechos divinos y pues en su gran parte o para el 90% de la población en la gran mayoría de la historia fue gente pobre. Realmente el aumento de la clase media, la burguesía, esto es algo relativamente nuevo en la historia, ¿sí? Pero como tal, cuando llega la ilustración, llega la imprenta, la reforma, llegan otros avances, Occidente entiende que los monarcas no eran seres semidivinos,
que tal cosa como el derecho divino a gobernar era más que un cuento de hadas, que incluso la idea de una monarquía es catalogada como algo sumamente negativo en la Biblia, la cual describe con una claridad asombrosa los abusos de que un monarca efectúa sobre sus súbditos. Digo, quien no me crea vaya a Primera de Samuel. Ahí en Samuel vemos cómo Dios le dice al pueblo: no elijas un rey, el rey es malo, tener un rey no es conveniente, ¿sí? Pero bueno, aquellos que compartimos una cosmovisión judeocristiana entendemos que una forma de monarquía es algo pues, sumamente negativo. Y ojo, no significa que como tal la democracia sea completamente buena. Al final voy a retomar este punto. Y ojo, también todo ese tema de la sangre y demás demostró ser un completo fracaso. Es decir, los príncipes europeos, muchos eran muy feos, eran horribles, porque realmente tras muchas generaciones de mezclar genes, pues obviamente esto detonó en muchos problemas, ¿sí? En deformaciones, incluso problemas mentales, ¿sí? Porque eso de mantener la sangre de la misma familia, como tal, trae muchos efectos negativos. Y es aquí como el concepto de democracia se empieza a fusionar, empieza a adquirir un tinte con la educación universal, la supremacía de la ley que ya comentamos, la sola escritura, elementos que poco a poco fueron evolucionando y se convirtieron en el ideal republicano que conocemos hoy en día, y que le dio como resultado a la república más exitosa de la historia, como lo fue en su momento la República Americana. De hecho, cito a Franklin Delano Roosevelt acerca de Jefferson cuando él dice: Thomas Jefferson creía que ningún rey, ni tirano, ni dictador podía gobernarlos tan bien como ellos mismos podían gobernarse. Incluso también parafraseando a Mises dice: hay quien sueña de que una buena persona los gobierne, por los cierto es de que las buenas personas no quieren gobernar a los demás. Esa es la realidad. Pero ya como lo hemos comentado, cuando tocamos el tema del conservadurismo, una sociedad funcional no puede dar nada por hecho. Por eso Patrick Henry declaró: cuando un pueblo se olvida de Dios es cuando los tiranos forjan sus cadenas. Es decir, un conservador nunca va a dar por hecho de que tenemos un buen gobierno, ya todo está bien. No, el precio de un buen gobierno es la eterna vigilancia, ¿sí? De hecho, el gobierno es como si tú tuvieras agarrado a un lobo por las orejas. El precio de que ese lobo no te coma es tenerlo agarrado siempre. Es decir, ya lo tengo sometido, déjame lo suelto tantito. No. Eternamente tienes que tenerlo sujeto, ¿sí? Aquí debemos reconocer aspectos muy importantes. Primeramente, que el ideal republicano, que es el que más se acerca al ideal conservador, ya que la república no tiene como eje principal solamente la democracia. Ojo, yo critico la democracia pura, en su estado puro, de que simplemente una democracia en su estado puro tiende a convertirse en la tiranía de las mayorías, fácilmente manipuladas por hombres perversos, ¿sí? Es como tal, una monarquía, una democracia en su estado puro es tan mala como una monarquía desde mi punto de vista. Por eso que la república, que es el ideal que yo defiendo, que a mí me gusta, para que funcione ocupa ciertos elementos. No es tan fácil como decir, si tuviéramos un buen rey todo estaría bien, si tuviéramos un buen presidente estaría todo bien, si tuviéramos un buen parlamento todo estaría bien. No. El ideal de república, que a mí me gusta, es el camino largo, es el camino difícil, ¿sí? Que ocupa ciertos elementos para que funcione, siendo uno de ellos la igualdad ante la ley que anteriormente comentamos. De hecho, Jefferson declaró: todos los hombres han sido dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que para asegurar esos derechos se instituyen entre los hombres gobiernos, que derivan sus justos poderes del consentimiento de los gobernados. Es decir, que el ser humano nace con derechos, que son otorgados por su propia naturaleza humana, por lo que ningún rey, presidente, gobernante le puede quitar esos derechos, ya que estos últimos están para salvaguardar dichos derechos. Así que en el momento en que esos gobernantes atenten contra dichos derechos naturales, estos deben ser justamente depuestos. Esa es la razón por la cual los padres fundadores de Estados Unidos dejaron claro el derecho del pueblo americano a poseer y portar armas, por si en un futuro el país caía en manos de un tirano, este pudiera ser depuesto por el pueblo. Es decir, cuando un rey, y ojo, ¿puede haber un gobierno, una monarquía constitucional? Sí, la puede haber una monarquía que tenga una buena constitución y que el pueblo pueda someter a ese rey, sin ningún problema. Es decir, los padres fundadores dijeron: vamos a darle armas a la gente, no nada más para que se defiendan del ladrón que quiere invadir su propiedad, sino que si se levanta un gobierno tirano, el pueblo lo pueda justamente erradicar, ¿sí?
Porque el ser humano nace con ciertos derechos. Esos derechos no se los puede quitar el rey, no se los puede quitar el monarca, no se los puede quitar el clero, ni el presidente, ni nadie se los puede quitar. ¿Cuáles son esos derechos inalienables? La libertad, la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que se pueden tener como la propiedad privada. Nadie les puede quitar esos derechos. El gobierno está para salvaguardar esos derechos. Cuando el gobierno actúa injustamente, justamente podemos desobedecerlo y justamente podemos tumbarlo, ¿sí? Porque los derechos están dados por alguien más alto que el gobierno, ¿sí? Otro elemento es que la república que concibieron los padres fundadores nunca fue una utopía. Es decir, desde el primer momento en el que los padres fundadores idean la república como tal, no es nada más, ¿sabes qué? Tenemos una constitución bien buena, tenemos estos ideales bien presentes. No. Ellos, como buenos conservadores, entendieron que la idea del gobierno perfecto estaba fuera de la realidad, que cualquier intento de gobernar o de tener un gobierno perfecto, de tener una utopía, terminaría siendo un desastre. Es por eso que entendieron que lo mejor era una sociedad con ciudadanos libres y que estos libremente pudieran asociarse, ya que esta idea de un rey filósofo, como lo planteó Platón, era solo un cuento, ya que la naturaleza humana siempre tendía hacia el mal. Y el entender que el ser humano era egoísta y que teníamos una tendencia hacia el mal, hizo entender a los padres fundadores que el poder concentrado siempre traería graves problemas. Es por eso que, tomando la idea de Montesquieu, dividieron a este mismo en tres ramas: ejecutivo, legislativo y judicial. No quiero entrar en muchos temas legales para explicarlo, así que voy a tomar una ilustración bien sencilla. Tenemos un pastel, ¿sí? Tenemos un pastel del sabor que tú quieras y tenemos a tres hombres, ¿sí? Estas tres personas, o como tal, son egoístas. Van a tratar de aprovecharse para llevarse la rebanada más grande. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Vamos a poner las siguientes reglas. La primera persona va a marcar los cortes, las líneas para partir las rebanadas. Esta primera persona no sabe cuál rebanada le va a tocar. Por lo tanto, al hacer la división, va a tratar de hacerlas lo más justamente posibles, porque como no sabe cuál le va a tocar, va a tratar de que sean iguales para que él no salga perjudicado como tal. Entonces, la segunda persona va a llegar, va a tomar el cuchillo y va a partirlas según la primera persona ya como tal ya trazó. Repito, esa segunda persona no va a saber cuál rebanada le va a tocar, por lo tanto va a tener que seguir las líneas de la anterior que fueron lo más equitativamente posibles. La tercera persona va a tomar la rebanada y se la va a dar a cada uno. Como ya está partido el pastel, como ya fue anteriormente delineado, pues a cada uno le tocó una rebanada del mismo tamaño. Es decir, usamos el egoísmo para que el egoísmo a sí mismo se contrapese, ¿sí? Por eso sirve el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Es el ideal, ¿sí? No siempre pasa así, pero es el ideal, que este poder se haga pesos y contrapesos, ¿sí? Entonces, esta idea en papel suena pues maravillosa, solamente que tenemos que contemplar un elemento crucial: todo depende de la gente. Esto se ve cuando Benjamin Franklin, al salir de una reunión del Congreso, una mujer le pregunta y le dice: oye Franklin, ¿qué vamos a tener? ¿Una república o una monarquía? Ante lo que Franklin respondió: una república, si es que pueden mantenerla, ¿sí? Eso significa que para que una república funcione de manera eficiente como tal, es necesario que haya un pueblo virtuoso, un pueblo libre, consciente, que tenga principios morales bien definidos, ya que de lo contrario todo se vendrá abajo y las personas sin una noción clara de lo que implica ser libres, al menor problema y dificultad tenderán a clamar por un monarca o por un buen tirano que venga a salvarlos. Esta es lo que pasa en Latinoamérica. Cuando quisimos copiar el modelo americano hemos fracasado porque nuestra gente aún piensa en el Estado como un gran benefactor. Así como cuando un niño tiene miedo, va corriendo con su mamá ante la menor incertidumbre, aún no hemos aprendido que darle el poder al Estado solo alimenta al leviatán que más tarde vendrá a devorarnos, que al vender nuestra libertad a cambio de seguridad nos quedaremos sin ambas. Es decir, un pueblo como Latinoamérica fue, con el 98% de analfabetismo, cuando se independiza y demás,
no funcionó la república. ¿Por qué? Porque no teníamos gente virtuosa, no teníamos gente culta, no teníamos un pueblo cultivado como tal. Entonces éramos una nación como un niño asustadizo, que corría con la mamá. En cambio, Estados Unidos fue una nación que arrancó ya más madura, que entendió que si hay un problema, no voy a correr con mi mamá, yo tengo que aprender cómo lo voy a resolver, ¿sí? Entonces, como tal, una nación libre, una nación virtuosa, va libremente a asociarse y buscar soluciones a los problemas, ¿sí? No va a andar corriendo con gobierno. Y ese es el gran problema que tenemos hoy en día. Es por eso que el ideal de república ha fracasado tanto en Latinoamérica y en cualquier país del Medio Oriente, salvo en Israel, ¿sí? Ya que son sociedades con una noción muy alejada de la libertad y colectivistas en gran manera. El musulmán, el árabe, tiene una noción de clan, ¿sí? Hay una noción, hay una división muy profunda de clanes, de líneas familiares y cuanta cosa. O sea, por eso no funciona, no hay un ideal de libertad. Como tal, no hay un ideal de respeto a los derechos del otro. Por lo tanto, no funciona el ideal como tal de república, ¿sí? Entonces, ¿debemos optar por una monarquía? No, ¿sí? Debemos madurar como sociedad y entender que si queremos que el país salga adelante, debe ser por la grandeza de sus individuos, no por la grandeza de su gobierno. Si queremos un gobierno virtuoso, debemos ser primero un pueblo virtuoso, lo cual está estrechamente ligado a los controles internos y externos. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una moral, una ética, repito, si yo sé que robar es malo, el Estado no va a tener que invertir mucho dinero en que yo no me robe algo. Si yo respeto la libertad de mi vecino, voy a vivir en una sociedad con un Estado cada vez más chico, porque no va a tener que mantener mucha policía, no va a tener que mantener muchos controles. Entre más controles internos tengamos como individuos, menos el Estado va a tener excusa para violentar nuestras libertades. Simplemente porque hay reglas viales, ¿sí? Porque la gente no las cumple. ¿Por qué tenemos tantos señalamientos? Porque la gente no las cumple, ¿sí? Alemania es un país con muy pocos señalamientos viales y tiene pocos choques. Aquí en México tenemos muchos señalamientos y tenemos muchos problemas viales. ¿Por qué? Entre menos controles internos tengamos como individuos, más poder le estamos dando al Estado para que externamente ponga un control, ¿sí? Simplemente en una tienda, si en una tienda yo no me robo nada, el dueño no va a tener que poner cámaras, no va a tener por qué tener una persona que esté vigilando ahí para que para que no robe. Vamos a suponer, imaginemos un mundo perfecto, con gansitos que cuestan a 5 pesos. Si yo voy y me robo los gansitos, la persona va a tener que poner cámaras y va a tener que poner a alguien a que vigile y va a subir el precio del gansito de 5 a 7 pesos. Ya externamente hubo un control porque yo no tengo un control interno. En cambio, si yo internamente me controlo y no robo, el gansito va a seguir a 5 pesos, ¿sí? Y es un ejemplo muy sencillo y ejemplifica por qué tenemos estados tan grandes en Latinoamérica, porque nos faltan controles internos, ¿sí? De hecho, durante muchos años en Estados Unidos se impuso el ideal de la libertad religiosa, a diferencia de México, que reinó la intolerancia hasta casi el siglo XX. De hecho, todavía en el siglo XXI, parte de la agenda del PAN era andar persiguiendo grupos evangélicos, era andar cerrando iglesias que no fueran católicas, ¿verdad? El PAN tenía esta noción hasta empezó el siglo XXI. Por eso mucho el voto disidente evangélico se iba hacia el PRI, porque el PAN lo ahuyentaba con ese tipo de políticas. De tal manera que en el norte, fíjense, para poder ser un servidor público, porque ojo, en Estados Unidos se impone el ideal de servidor público, no de funcionario como tal. La persona de poder está para servir. En cambio aquí se impuso el ideal de que el que estaba en gobierno estaba por encima de nosotros, ¿sí? Allá en Estados Unidos el servidor público tenía que creer en Dios, ¿sí? Ojo, ahí no se metieron en temas confesionales, sea que fueras judío, protestante o católico. El hecho de creer en que un ser divino veía tus acciones era necesario para poder servir a la nación, ya que era un símbolo de virtud. Y esto a su vez te obligaría a actuar con honestidad e integridad. Si tú sabías que Dios te estaba viendo, te ibas a portar bien, ¿sí? Por eso, para poder ser un servidor público tenías que creer en Dios, era parte de los requisitos, ¿sí? De hecho, como lo dice por ahí perdón por la pronunciación, Alexander Solzhenitsyn, que él relata que en la Unión Soviética, cuando iban a matar a los prisioneros y los tenían en campos de concentración, campos forzados, el Gulag, que una vez un hombre le dice al soldado: Dios está viendo lo que estás haciendo.
En ese momento el soldado toma su fusil y lo asesina a ese hombre, porque el hecho de entender que hay un ser que nos esté viendo siempre causa incomodidad. De hecho, fíjense, cuando tú entras a ciertos lugares y ves espejos, tú automáticamente cuando pasas por un espejo tratas de verte bien, ¿sí? Cuando tú vas enojado a un lugar y te ves en el espejo, rápidamente te calmas, porque tu mismo cuerpo, tu misma mente no quiere verse mal, no quiere verse enojado, ¿sí? Por eso es muy natural cuando nos pasa una cámara por encima, cuando nos vemos en un espejo, rápidamente nos ponemos rígidos, ¿sí? Porque hay un miedo de verme mal, ¿sí? Entonces, si yo mismo, al estarme autoanalizando, no quiero ver cosas malas en mí, si yo sé que hay un ser superior que me está viendo, pues me voy a portar bien, ¿sí? Por eso en ciertas oficinas, cuando tú llegas al mostrador o cuando llegas al escritorio principal, lo primero que ves es un espejo, para que al verte te tranquilices y te portes bien, ¿sí? Parte de elemento psicológico. Y otro elemento que hoy en día casi parece pertenecer a una edad perdida es la libertad de la prensa. Hoy en día, con todo el drama covidiano, pues hemos sido testigos de la terrible manipulación de los medios y de realmente mostrarnos que tanto noticieros como periódicos solamente van a decir lo que sus tiriterios pongan en las instrucciones. Es por eso que, según la encuesta Gallup en 2019, en Estados Unidos solo el 41% de la población le cree a los medios tradicionales. Siendo interesante, fíjense, que el 69% de los demócratas creen que los medios informan de manera plena, cuidadosa y justa. Por el lado de los republicanos, esta cifra baja al 15%, ¿sí? Ya que cuando alguien dice algo que no vaya acorde al guión, no importa que sea un médico reconocido, un premio Nobel o incluso el presidente, será sometido a la más vil censura, como le pasó a Donald Trump a mediados del 2021, o a cualquier doctor que diga algo que vaya en contra de lo que la gran farmacéutica, la Big Pharma, quiera que digas, ¿verdad? Como lo expresó bien Thomas Jefferson, la única seguridad de todos está en la prensa libre. La fuerza de opinión pública no puede ser resistida cuando se permite libremente que se exprese. Hay que someter a la agitación que produce. Es necesario mantener las aguas puras. O sea, para que una nación se mantenga libre, la libertad de prensa es fundamental. Que lamentablemente hoy en México somos muy poquitos y tenemos muy poquito alcance aquellos que pues libremente opinamos, ¿verdad? Que nadie nos paga por dar nuestras opiniones y por exponer hechos. En pocas palabras, para que una república funcione es necesario no solamente la democracia, es solamente un elemento, solamente uno, ¿sí? Un cachito. Tiene que haber democracia, supremacía de la ley, libertad de asociación, religión, reunión, libertad de prensa y un pueblo virtuoso. Además de la libertad de poseer armas y la libertad para comerciar, ¿sí? Llevando de la mano la propiedad privada, además de un último elemento crucial, que es lo que les decía, la eterna vigilancia. O sea, son muchos componentes para que una república pueda funcionar. Y gran parte de esto depende de nosotros. Individuos libres van a buscar una república pues libre, ¿verdad? Individuos con una mentalidad esclavista, con una mentalidad de niño asustado, van a tener un estado todopoderoso que venga a salvarlos, que venga a resolverles la vida. Así que para que la república funcione, debemos vigilar eternamente nuestro gobierno y evitar que crezca a tal grado que pueda someternos y quitar nuestros derechos inalienables. Como buenos conservadores no podemos dar por hecho que todo está bien y dejarlo así, sino que eternamente tenemos que vigilar por nuestra libertad, evolucionar gradualmente para que así como el cuerpo humano, nuestro sistema se mantenga sano. Y ojo, no solamente vigilar al gobierno, sino vigilarnos a nosotros mismos. Sin duda la república, desde mi punto de vista, es el mejor sistema de gobierno, nunca perfecto, pero es el mejor hasta la fecha. Pero también es el que más demanda participación y responsabilidad de sus ciudadanos. Es por eso que es el más difícil de mantener, porque requiere el compromiso de ciudadanos libres que busquen la virtud y entiendan que deben velar por sus libertades, al contrario del resto de los sistemas en los que solo debemos esperar la buena voluntad del tirano en turno y confiar en que la opresión sea medianamente tolerable, ¿sí? Sin duda, como todo en la vida, lo más difícil es lo que trae más satisfacción, y lo mejor de la vida pues es lo que más difícilmente se consigue, ¿sí? Es por eso que la república es lo mejor, pero pues a su vez es la más complicada.
Bueno amigos, díganme ustedes qué piensan, díganme ustedes qué opinan. Como tal ya saben, pónganme ahí qué piensan en los comentarios. No olviden dejar su like, compartir este video si les ha gustado, suscribirse. Y como siempre les digo, que el socialismo no funciona y a los hechos no les importan tus sentimientos. Hasta la próxima.